adoramos, te damos toda honra y gloria a ti, solamente a ti. Levantamos nuestras manos, Señor, aunque no tengamos fuerzas. Levantamos nuestras manos aunque tengamos mil problemas, Señor. Ahora levantamos a ti, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Eres nuestro sostén, nuestro baluarte. Y te damos gracias esta mañana. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Y Padre, también esta mañana oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido traídos, pidiendo siempre, Señor, que bendigas al dador alegre y, Señor, que siempre sea edificado y glorificado tu reino, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Bueno, pues la semana pasada terminamos la carta, la epístola, la primera epístola a Timoteo. Y esta semana vamos a comenzar con la segunda epístola, ¿verdad? Y vamos a notar que la segunda epístola tiene un estado de ánimo diferente a la primera, y vamos a ver por qué. He titulado este mensaje esta mañana La promesa de vida eterna, y vamos a estudiar la segunda epístola a Timoteo, y hoy vamos a ver el primer capítulo, versículos 1 al 7. La segunda epístola de Pablo dirigida a Timoteo fue la última carta inspirada escrita por Pablo. Esta epístola que vamos a estudiar es la última carta inspirada, porque Pablo ha de haber escrito muchas epístolas, muchas cartas, pero no todas eran inspiradas. Y entre las epístolas inspiradas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, esta es la última que Pablo escribió. Interesantemente, aunque fue escrita desde la prisión, no es tradicionalmente incluida entre las epístolas de Pablo desde la prisión. Es interesante, ¿verdad? Las otras las escribió en su primer encarcelamiento. Pablo fue aprisionado por los romanos 2 veces, ¿verdad? Pueden leer la primera ocurrencia, su primer aprisionamiento, lo pueden leer ahí en el libro de los Hechos. Y fue después aprisionado por segunda vez. Entonces, la segunda carta a Timoteo fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo, ¿verdad?, del segundo templo, en el año 70 después de Cristo. Y a diferencia de la primera epístola a Timoteo, en donde Pablo fue puesto en libertad, ¿se acuerdan? En el primer aprisionamiento de Pablo, tenía muchas libertades y finalmente, eventualmente, fue puesto en libertad. Pero la segunda carta, esta segunda epístola, revela que Pablo pronto sufriría martirio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pablo fue aprisionado de nuevo durante la terrible persecución del emperador Nerón, dirigida hacia los creyentes, hacia los del camino, o los cristianos. Pueden leer en los libros de historia las atrocidades que hizo Nerón, y desafortunadamente Pablo cayó preso durante este tiempo. En su primer aprisionamiento se le concedió gran libertad a Pablo de tener contacto con los de afuera y así predicar la palabra. Mas ahora Pablo yacía en un calabozo frío y donde pasaría los últimos días de su vida. A diferencia del optimismo demostrado por Pablo de que sería puesto en libertad de su primer encarcelamiento, el estado de ánimo de esta escritura, se había vuelto más pesimista. Y no totalmente, pero cambió, ¿verdad? Cambió el estado de ánimo. Ahora se dirige de nuevo
hacia su hijo espiritual Timoteo, rogándole que viniera cuanto fuera posible. Bueno, vamos a empezar. Verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Eso es muy interesante. Entonces, escriben sus papeles. Pablo siempre comenzaba su salutación afirmando su llamado como apóstol por Dios mismo. Ustedes fíjense en las epístolas de Pablo y fíjense su introducción, cómo se introduce. Casi siempre se introduce que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Irónicamente, los falsos apóstoles a menudo acusaban a Pablo de ser él mismo un falso apóstol. Entonces, Pablo se encontraba que tenía que defender y afirmar su llamado auténtico como apóstol de Jesús. Por eso comenzaba sus epístolas de esa manera, afirmando así que, ¿sabes qué? Mi llamado fue hecho directamente por el Señor. Y ahora otra cosa muy interesante de esta salutación. Pablo también señala la promesa de vida eterna que tenemos en Dios a pesar de que estaba a punto de ser ejecutado. Pablo ya sabía, lo más probable es que Dios ya le había revelado que nunca iba a salir vivo de esa prisión, ¿verdad? Pero sin embargo escribe y dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, la vida, ¿verdad? La esperanza de todo creyente es de que viviremos eternamente con el Señor cuando muramos. Entonces Pablo le escribió a Timoteo y ustedes se fijan que Pablo nunca se quejaba, nunca se quejaba por su situación, ¿verdad? Pero aún en medio de sus sufrimientos, Pablo siempre nos le recordaba a la iglesia, a los creyentes, las promesas de Dios, ¿verdad? Y en su introducción, en su salutación, dice que él era apóstol, llamado por Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pero no estaba hablando de esta vida, ¿verdad? No estaba hablando de esta vida. Por eso no debemos de poner, hermanos, toda nuestra esperanza en esta vida. No debemos de vivir nuestras vidas como que esta vida es todo, porque no lo es, ¿verdad? Las cosas de repente pueden cambiar. Dios guarde la hora, podemos salir en un momento a la calle, nos puede atropellar un carro, podemos tener un accidente, algo puede pasar y pasamos de esta vida a la otra. Y la pregunta es, ¿cómo estabas viviendo tu vida? ¿Estabas poniendo toda tu esperanza en esta vida? ¿O estabas viviendo para Dios con la esperanza de la vida venidera? ¿Ves? Hay una diferencia de vivir de este mundo o vivir en este mundo. Nosotros vivimos de este mundo, hacemos lo que tenemos que hacer, pero no vivimos en este mundo en el sentido de que sabemos de que nuestro hogar verdadero no es en esta vida. Nuestro verdadero hogar, hermanos, no es en este mundo. Somos peregrinos. Vamos de pasada solamente, ¿verdad? Y el peregrino, el que va solamente de pasada, no se asienta para construir cosas permanentes y poner toda su esperanza. Dice, no, porque sabe que tarde que temprano se va a ir. ¿Entiendes? Claro, no estoy diciendo que no tengamos casas ni eso. Lo que estoy diciendo es que en nuestro corazón
no debemos edificar cosas permanentes en este mundo y poner nuestra esperanza porque vamos de pasada, nos vamos a ir. Y debemos de vivir nuestras vidas con esa anticipación de que nos vamos a ir. Debemos de estar, un peregrino prepara su, ¿cómo se llama? Su mochila, prepara sus cosas, porque no va a permanecer para siempre en ese lugar. Entonces nosotros debemos estar preparando nuestras maletas, nuestras mochilas espirituales, porque nos vamos a ir, ¿verdad? Nos vamos a ir a nuestro verdadero hogar. Nos vamos a ir a nuestro destino eterno. Todos vamos caminando, ¿verdad? Todos vamos en un peregrinaje, ¿cómo se dice? Peregrinaje, con nuestra mochila, con nuestras cosas temporales, porque vamos hacia un destino. Vamos a un destino eterno, ¿verdad? Vamos a un lugar donde vamos a pasar por el resto de la eternidad en nuestro verdadero hogar, con el Señor Jesús, con el Señor Yeshua. Y por eso Pablo escribió de esta manera, ¿verdad? Le dijo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. No estaba hablando de esta vida, hermanos. Estaba hablando de la vida eterna. Y es la razón por lo que todo creyente genuino no tememos la muerte, porque sabemos que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Si eres un creyente y le tienes temor a la muerte, ponte bien con Dios, algo no está bien, ¿verdad? Porque sabemos que si algo nos pasa, sabemos a dónde vamos a ir, ¿verdad? Y es por lo que Pablo escribía de la manera que escribía. Él no tenía miedo que lo fueran a matar, a ejecutar. Pero lo que hacía es que les recordaba a Timoteo, le recordaba a la iglesia las promesas de Dios. La promesa de la vida eterna es una de las promesas gloriosas de Dios concerniente a sus seguidores. Es una de las promesas, hermanos, que vamos a vivir eternamente. Y lo estamos haciendo a la manera de Dios. No a nuestra manera, lo estamos haciendo a la manera de Dios. ¿Cómo? Pues por medio de la sangre redentora de Jesús de Yeshua. Somos salvos por la sangre de Jesús. Somos salvos por la vida, la muerte, la resurrección y nuestra fe en el Señor Jesús, Yeshua. Y esa es una de las promesas que tenemos, es que vamos a vivir eternamente con Él. Y eso, hermanos, eso debe ser nuestra meta. Si quieres construir algo permanente, hazlo trabajando por el Señor. Hazlo obedeciendo al Señor, ¿verdad? Porque ese es nuestro destino eterno. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a quitar la mochila, las maletas de peregrinos, y entonces ahora vamos a vivir permanentemente con el Señor. Ya no vamos a ser peregrinos, ahorita somos peregrinos, pero cuando lleguemos al cielo, ya no vamos a ser peregrinos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque vamos a arribar a nuestro verdadero y eterno hogar. Bendito sea el Señor. Ahora, los hombres, los que rechazan a Dios, buscan vivir eternamente sin darle cuentas a Dios. Si no lo has hecho, yo te animo a que investigues lo que se llama transhumanismo. Transhumanismo es el esfuerzo de redefinir lo que es un ser humano. En otras palabras, estos hombres
dicen que quieren mejorar lo que es ser un ser humano. Y una de las metas del transhumanismo es de vivir para siempre, no morir. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Ellos quieren vivir eternamente, pero sin Dios. No quieren darle cuentas a Dios. No quieren arrepentirse de sus pecados. Quieren vivir eternamente haciendo lo que quieren, indulgiendo en sus pecados sin rendirle cuentas a Dios. Eso nos lleva hacia el jardín del Edén, ¿verdad? Una de las mentiras que la serpiente le dijo a Eva era que iba a vivir para siempre, ¿verdad? Por eso Dios, cuando destituyó a Adán y a Eva del jardín del Edén, puso a un querubín protector para que no comieran del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida iban a vivir para siempre en sus pecados. Entonces, esta lucha cósmica va a llegar a su punto más alto, a su clímax, durante el tiempo de la tribulación. ¿Verdad? Hemos hablado ya los últimos 7 años antes de que venga la segunda venida de Jesús. Y la mentira del diablo que le sigue echando al hombre es, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar para que vivas para siempre sin que le rindas cuentas a Dios. Nosotros los creyentes, nuestras vidas están rendidas a Dios, ¿verdad? Estamos caminando en su camino con esa esperanza segura de que vamos a vivir eternamente, pero con Él, rendidos a Él, sin pecado y para siempre. Pero la mentira del diablo que les está diciendo a las personas en estos tiempos, ¿sabes qué? Tú puedes vivir eternamente y no tienes que rendirle cuentas a Dios. Puedes hacer lo que quieras, puedes participar de cualquier pecado que tú quieras y vas a vivir para siempre. Mentiras del diablo, hermanos, no se dejen engañar. Las cosas de esta vida son temporales, todas. Es más, aún la tierra y los cielos que vemos son temporales, porque la Biblia nos revela en el libro de Apocalipsis que al final de todo, después del juicio del gran trono blanco, dice que el Señor va a introducir un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice que la tierra vieja y los cielos viejos van a pasar. Entonces todo lo que vemos en este mundo, por más que dure 1000 años, 2000, lo que sea, es temporal. Esta dimensión va a ser destruida y va a ser reemplazada por cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, no debemos estar fijando nuestras cosas, hermanos, en este mundo. ¿Verdad? Estamos viendo que Elon Musk y otros quieren introducir tecnología en los cuerpos humanos y, según ellos, mejorar lo que quiere decir es ser un ser humano. Mucho cuidado, hermanos, con eso, porque miren, los seres humanos nosotros somos redimibles. Pero si cambiamos la definición de lo que es ser un ser humano, si cambiamos nuestro ADN, si cambiamos nuestro cuerpo, si lo modificamos, entonces no vamos a ser redimibles. Y parte de la marca de la bestia, de los cuales nos hablan allí en el libro de Apocalipsis, es que la gente de alguna manera va a ser transformada y ya no va a ser redimible, porque dice la Biblia que el que tome esa marca en su frente o en su mano derecha, dice que su destino eterno va a quedar sellado, completamente destituido de Dios, y va a ser echado al lago de fuego eterno que Dios tiene preparados para Satanás, sus ángeles y todo lo que lo rechaza. Cuidado, hermanos, con lo que está pasando. Cuidado con los implantes y tantas cosas que quieren hacer, porque están trabajando para introducir la marca de la bestia. Y nosotros debemos estar ocupados en las cosas de Dios, debemos estar ocupados en poner nuestro corazón bien con Dios,
para irnos con Él. Porque somos peregrinos, ¿verdad? Y Pablo hermosamente introduce y le dice a Timoteo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esa promesa que tenemos, hermanos. En su mente Pablo estaba pensando, tal vez sabes que ya me voy a ir, pero tengo una promesa de vida. ¿Y qué vida está hablando? Está hablando de la vida eterna, no de esta vida, porque esta vida se acaba, hermanos. Todos nos acabamos, ¿verdad? Pero el que cree en Jesús, el que cree en Yeshua, vivirá para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra herencia, ¿verdad? Las herencias de este mundo que podamos dejar son temporales, pero la herencia que recibiremos del Señor es para siempre. Para siempre. Verso 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces escriban sus papeles. Pablo se refería a Timoteo como un hijo verdadero en la fe y mostraba su profundo amor y preocupación por él. Y fíjense, Pablo casi siempre saludaba con gracia y paz, pero esta vez saludó con gracia, paz y misericordia. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios. La gracia es básicamente el poder que Dios nos da para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Eso es la gracia, ¿verdad? Que seamos llenos de la gracia de Dios. Señor, dame gracia para obedecer. Dame el poder para poder obedecerte. Y Pablo comenzaba sus cartas, sus epístolas, gracia y paz, pero ahora le añadió misericordia, paz. ¿Qué paz? Paz que tenemos para con Dios por medio de Cristo Jesús. Miren, si no tenemos paz para con Dios, hermanos, no tenemos verdadera paz. Tal vez vivamos en este mundo y todo esté bien, no haya guerra, no haya nada, pero esa no es la verdadera paz. La verdadera paz es cuando tenemos paz para con Dios, estamos reconciliados con Él. Porque si no estamos reconciliados con Él, no nos vamos a ir con Él. Entonces, gracia, nos da gracia para poder obedecer, para poder vivir la vida que necesitamos vivir. Tenemos paz para con Dios, la verdadera paz, shalom. Saludamos shalom, o Shabbat shalom, o shalom. Significa paz, pero shalom significa mucho más que paz. Significa prosperidad, significa tranquilidad, significa tantas cosas cuando decimos shalom o Shabbat shalom. Incluye la paz que hay en el hogar, la paz con Dios, incluye la paz mental, la paz que el mundo está buscando, incluye la prosperidad, incluye tantas cosas cuando le decíamos shalom a otra persona. Pero más importante es el shalom o la paz que tenemos para con Dios. Y finalmente, misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque todos necesitamos misericordia. Necesitamos que Dios nos perdone, necesitamos que nos dé segunda, tercera, cuarta, quintas oportunidades en nuestras vidas, porque todos fallamos, todos nos desanimamos. Y por eso Dios derrama misericordias nuevas cada mañana. El día de ayer ya pasó, a lo mejor el día de ayer fuiste derrotado, pero amaneces el día siguiente y ¿qué crees? Te están esperando nuevas misericordias, nuevas oportunidades, nueva fuerza, nuevo poder para seguir adelante. Qué hermoso, ¿verdad? Si no tuviéramos eso, ninguna persona sobreviviría. Pero cada vez que nos levantamos cada mañana,
Digámosle, Señor, gracias por las misericordias nuevas que tienes para mí, las recibo este día. Y la Biblia dice que son tiernas misericordias. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es tierno para con nosotros, ¿verdad? Nos las da con mucho amor. No nos las da así como que, este ya me cayó gordo, me ha pegado tantas veces que ni ganas me dan de darle misericordias. No, Dios nos las da con tierno amor, tiernas misericordias, ¿verdad? Dice, mi hijo necesita misericordia, le voy a dar. Mi hija, mi hijo necesita misericordia, le voy a dar misericordias. Y nótese que no es una sola, no dice tu misericordia es nueva cada mañana, dice tus misericordias. Plural, ¿verdad? Son muchas las misericordias que Él derrama sobre nosotros. Y también lo saludó de esta manera porque la iglesia estaba pasando gran tribulación. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que implica eso. Verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, eso quiere decir antepasados, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Entonces, Pablo tenía un gran afecto y amor hacia su hijo espiritual y se preocupaba por él. Escribe en sus papeles: sirvo es una frase, ese verbo es una frase sacerdotal que a menudo se asocia con la oración. El servicio a Dios, hermanos, es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, el servicio que le damos a Dios es parte de nuestra adoración a Dios. Nuestra obediencia es parte de la adoración a Dios. Adoramos a Dios con cantos, adoramos a Dios en oración, adoramos a Dios con acciones de gracias en nuestros labios, muchas cosas, pero también el servicio que le damos a Dios cuando servimos a otros es parte de nuestra adoración. Y Pablo, ¿cómo se dice la palabra? No quiero decir Pablo despreció. Vamos a decir, Pablo usó su vida en servicio al Señor. Antes de convertirse era celoso por el judaísmo y el fariseísmo y causó mucho daño. Pero cuando se convirtió, cuando comprendió la verdad, entonces le echó más ganas para servir a Dios. Y aquí estaba, en esta prisión, ¿verdad?, a punto de ser ofrecido como un sacrificio a Dios. Y cuando habla aquí de los mayores, está hablando de los antepasados. Los antepasados fueron los patriarcas de la fe: Abraham, Isaac y Jacob. Ellos esperaban el día de Jesús, hermanos. A ellos les fue revelado un poquito, un destello del Mesías que vendría. Desafortunadamente y tristemente, la mayoría de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob rechazan al Mesías que ellos estaban esperando. Y Pablo por eso menciona, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores o mis antepasados con limpia conciencia, porque ellos estaban esperando a Jesús también. Todos los héroes de la Biblia del Antiguo Testamento sabían que iba a venir Jesús, Yeshua, iba a venir el Mesías. Pero se apoderó de Israel, se apoderó del sacerdocio impostores, hombres perversos que corrompieron el sistema y ahora rechazan a Jesús y a Yeshua. ¿Saben ustedes que la mayoría de los judíos, hermanos, aún los rabinos, no conocen bien la Biblia? Yo creía eso antes porque yo he tenido conversaciones con judíos y hablo con ellos, oye, ¿de qué tribu eres? O ¿qué tal el Antiguo Testamento? Y se me quedan viendo, pues no sé qué estás hablando. ¿Saben por qué?
porque no les enseñan la Biblia. Les enseñan lo que se llama la Mishnah. Les enseñan, no me recuerdo del otro libro de las tradiciones orales, que son nada más que comentarios de la Biblia, pero a su manera. Ignoran las escrituras. Y uno de los capítulos de la Biblia, crean o no, que les prohíben leer es Isaías 53. ¿Por qué? Porque habla de la muerte de Jesús, de su sacrificio. Una ocasión estaba testificándole a un muchacho judío y le pregunté, ¿me permites leerte una porción del Antiguo Testamento? Y dice, sí, claro. Y le leí Isaías 53. Y le dije, ¿de quién está hablando este? Y me contestó, el Hijo de Dios. Y muchos de los judíos creen que Isaías 53 es el Nuevo Testamento, porque habla claramente de la muerte sacrificial de Jesús, de Yeshua. ¿Ves? Entonces el Satanás ha desarrollado este sistema del judaísmo ortodoxo donde ni siquiera leen las escrituras y les prohíben leer Isaías 53, entre otras cosas, porque el diablo los quiere tener ciegos, ¿verdad? Pero siempre, 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 desde que vino Jesús, Yeshua, y fundó su iglesia en Israel, hermanos, los primeros creyentes todos eran judíos, acuérdense de eso. Pero siempre en cada generación ha habido un remanente de judíos que creen en Jesús, en Yeshua como su Salvador. Desafortunadamente la mayoría no. Pero por eso dijo Pablo, ¿sabes qué? Sirvo a Dios con una conciencia limpia desde mis antepasados, porque he recibido al verdadero Mesías, al verdadero Salvador de Israel y del mundo, ¿verdad? Y se lo hizo saber a Timoteo para decirles, Timoteo, nosotros estamos bien, estamos en la verdad. Lo estaba animando de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, oraba mucho por Timoteo. Pablo tenía un gran amor por Israel. ¿Se acuerdan que vean ahí Romanos, los capítulos 9, 10 y 11? Dice, quisiera yo perder mi salvación, básicamente dijo, porque Israel fuera salvo. Tenía un gran amor por Israel. Y la razón por la que se relaciona con los antepasados de Israel puede ser para demostrar que no está abogando por una nueva religión, sino una de las que también forman parte los piadosos del pasado. En otras palabras, hermanos, el judaísmo, el cristianismo, nunca fue la intención de Dios de que fueran separados. Ahora dicen, no, eres cristiano, o eres judío. No, ahí mismo en Efesios dice que Dios destruyó la pared divisora, ¿verdad? La división entre el judío y el gentil, para que fueran un solo hombre nuevo. Dios nunca fue su intención de que el verdadero judaísmo, lo que llaman el judaísmo mesiánico, los judíos que creen en Jesús, en Yeshua, que fueran separados de los cristianos. Y ahora tenemos lo que se llama antisemitismo. Aún muchos cristianos, hermanos, son antisemitas, odian a Israel. Cuidado con eso. Acuérdense que Jesús no es el santo de Estados Unidos. Jesús no es el santo de México, no es el santo de Francia, no es el santo de Inglaterra. Jesús es el santo de Israel. Nuestra fe viene de Israel. Jesús es la raíz, ¿verdad? Israel le fue dado primero el Evangelio y ellos son los que nos predicaron a nosotros. Entonces, de alguna manera ahora nos comportamos como que somos dueños de la fe en Jesús en el occidente. Y no es así, hermanos.
Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Para qué? Para el judío primero y también al gentil. Jesús vino a Israel y fue el rechazo de Israel por el cual ahora nosotros somos creyentes. Pero hermanos, Israel no rechazó a Dios para siempre. Tenemos que entender eso. Lean esos 3 capítulos de Romanos, 9, 10 y 11. Dice, el endurecimiento de su corazón fue por un tiempo más, para que entraran los judíos. Y Pablo nos amonesta, dice, no se vuelvan arrogantes, dice. Porque así como Dios tomó a las ramas silvestres y la injertó en el árbol natural de olivo, nos puede sacar y volver a injertar en Israel. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que estar orando por Israel. ¿Verdad? Salmo 122, pedir por la paz de Jerusalén. Es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento que debemos estar orando, pero es un imperativo, no es una sujeción, es un imperativo. Y dice Pablo, te recuerdo en mis oraciones, aunque lo más probable es que estuviera recluido en una prisión fría y húmeda, el anciano apóstol todavía estaba adorando a Dios y ofreciendo oraciones a favor de Timoteo. Eso es nuestra fe, hermanos, que no importa dónde estemos, tenemos que ser fieles y tenemos que adorar a Dios. El servicio cristiano y la adoración van de la mano en el ministerio. Entonces debemos adorar a Dios en todo momento, debemos reconocerlo, debemos animarnos los unos a los otros, no importa en qué lugar estemos, tenemos que animarnos los unos a los otros. Sin importar cuáles sean las circunstancias, los creyentes debemos orar a nuestro Padre Celestial, encomendando todas sus manos amorosas. Esta vida no es todo. Esta vida no es todo. Por eso, hermanos, miren, las personas que se enamoran o que ponen toda su confianza en este mundo, cuando llegan las durezas y las pruebas de la vida, muchos de ellos claudican, muchos de ellos se apartan. Porque en su corazón, su amor no estaba completamente con Dios. Yo no sé, hermanos, por qué tanto vamos a pasar nosotros como creyentes, no sé. Pero lo único que sí sé es que tenemos que afirmar nuestra fe desde ahora, para que si llegan tiempos muy difíciles, no nos apartemos del Señor, no claudiquemos, sino que, como Pablo, animemos a otros, adoremos a Dios y nos recordemos que nuestra vida en este mundo es temporal y que hay una eternidad. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Esa es la pregunta. Estamos hablando de la promesa de la vida eterna, ¿verdad? La promesa de la vida eterna. Verso 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Escriben los papeles. Tal vez la razón que Pablo deseaba ver a Timoteo es porque sería la última vez que lo vería antes de morir. En nuestro caminar como creyentes, sin duda, pasaremos por duros momentos. Y no cabe duda de que Timoteo había derramado muchas lágrimas al platicarle a Pablo las luchas por las cuales se había pasado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la primera carta a Timoteo? Timoteo estaba pastoreando en Éfeso. Y Pablo le escribió para que corrigiera ciertas cosas que estaban tremendas. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces no cabe duda que muchas veces en el ministerio, hermanos, cuando hablamos con otros siervos del Señor, derramamos lágrimas por las durezas del ministerio, ¿verdad? Y eso entabla una relación muy especial, ¿verdad? Entre los creyentes. Cuando nos compartimos las luchas y las pruebas, se hace un enlace muy fuerte, porque nos alentamos, oramos los unos por los otros, ¿verdad? No somos ajenos a los sufrimientos de otros, ni tampoco debemos subajar a nadie, sino debemos orar y debemos alentarnos los unos por los otros. Y Pablo se recordaba tal vez esos momentos, decía: Timoteo, tengo muchas ganas de verte, hijo, y bendecirte por una última vez. Timoteo no sabía, nadie sabía. Lo que sí estaba pasando, hermanos, es que era una persecución muy terrible de la iglesia por el desquiciado emperador Nerón. Pueden leer de él. Tal vez Pablo quería animar, una vez más digo, a Timoteo por última vez, ¿verdad? Tenemos que animarnos, hermanos. Miren, cuando estemos pasando nosotros o otros en las luchas y las pruebas, necesitamos una palabra de aliento. Necesitamos una palabra de vida, una palabra a tiempo que nos ayude a perseverar. No debemos matar al herido, ¿verdad? Debemos ayudar a restaurarlo, debemos ayudar a alentarlo cuando esté batallando. Gracias a Dios, en Estados Unidos todavía no hemos conocido la persecución a la iglesia abierta. Sí hay elementos que están minando y odian a la iglesia, pero gracias a Dios hasta ahora no. Pero sí hay aquellos que están sufriendo. Debemos orar por todos nuestros hermanos en todo el mundo que están sufriendo, hermanos, a causa del nombre de Jesús. En Nigeria los están matando, ¿verdad? China los persigue, Norcorea, si se dan cuenta, los matan. Debemos orar por nuestros hermanos en todo el mundo que estén sufriendo a causa del nombre de Jesús, de Yeshua. Y que Dios nos dé la gracia de perseverar aquí en Babilonia, ¿verdad? En este sistema terrible donde estamos viviendo, que Dios nos dé la gracia, nos dé la paz y la misericordia para que podamos perseverar. Lo necesitamos. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, genuina, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, la herencia, el legado espiritual de Timoteo viene de su abuela y de su madre. La palabra traducida como genuina aquí significa sin hipocresía. O sea, que es una fe genuina, no fingida. Escriban sus papeles. Pablo se regocija cuando recuerda a la fiel abuela de Timoteo, Loida, y a su madre Eunice, cuyo nombre significa buena victoria. Buena victoria. Las oraciones, el testimonio y la fe de su piadosa madre y abuela fueron factores centrales en el desarrollo espiritual de Timoteo. Y Pablo se acordaba de ellas, ¿no? ¿Sabes qué? Son verdaderas creyentes. Tu abuela y tu mamá son verdaderas creyentes, así como tú lo eres. Una pregunta. Como padres y abuelos, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos
o tus nietos. Oh, la abuela corajuda. O el abuelo mundano. O la madre que le gustaban ciertos hobbies. O el padre que le encantaban los deportes. ¿Cómo quieres ser recordado? Y no estoy diciendo que nada de eso es malo, pero ¿qué es la característica que te van a recordar tus hijos y tus nietos? Yo personalmente quiero que me recuerden como un hombre de Dios, un siervo de Dios, ¿verdad? Eso es el legado que quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. Ya les he contado yo el testimonio de mi suegro, que se preocupaba mucho porque no tenía cosas materiales que heredarles a sus hijos y a sus nietos. Hasta que un día mi esposa le dijo: papá, pues nos dejaste la mejor herencia, nos dejaste a Jesús, a Yeshua. Nos dejaste lo más importante. Entonces a mi suegro se le recuerda como un siervo de Dios, ¿verdad? Era muy inteligente, tenía muchas cualidades y muchas cosas, pero es recordado como un hombre de Dios. Y así Loida y Eunice, la abuela y madre de Timoteo, Pablo las reconocía como mujeres de Dios. Entonces, ¿qué estamos dejándole nosotros a nuestros hijos? Y claro, si tienes herencia para dejarles física, dinero, eso, pues claro, nada malo en ello, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, entonces asegúrate que les dejes una herencia espiritual. Que se acuerden de ti como un hombre o una mujer de Dios. Es lo más importante, porque ¿sabes qué? Todo eso, allá en la eternidad vas a ser premiado. Tal vez aquí en este mundo nadie ni se acuerde, ¿verdad? Pero hay alguien que sí se acuerde, es Dios, y te va a premiar, ¿verdad? Seamos recordados como hombres y mujeres de Dios. Es lo más importante, hermano. Mira, tal vez en el mundo no seamos nada, nos miren hacia abajo, no tengamos grandes talentos, y no seamos lo que sea. Pero si somos hombres y mujeres que agradamos a Dios, un día Dios nos va a levantar muy grande. Dice que vamos a brillar como el sol, ¿verdad? Los justos brillarán, dice, como soles de justicia, como en el firmamento. Y por eso digo, no pongamos nuestro amor en esta vida, porque todos aquellos hermanos que se pierden, que rechazan al Señor, van a ser olvidados para siempre. No importa qué fueron aquí, no importa si fueron grandes líderes, presidentes, reyes, primeros ministros, no importa si fueron grandes estrellas del cine, todo el mundo los conocía, grandes deportistas, grandes científicos, lo que sea. Si no tienen a Jesús, todo es en vano. Van a ser olvidados. Los que se van al infierno, hermanos, son olvidados para siempre. ¿Cómo vamos a ser recordados? Que Dios nos conceda que seamos recordados. Oh, ¿sabes qué? Mi abuela era una mujer de grande fe. Mi mamá era una mujer de grande fe. Mi papá era un hombre que servía al Señor, que servía a la gente. Que seamos recordados como hombres y mujeres de Dios. Verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es bíblico, hermanos. Transmitir dones espirituales cuando imponemos manos, pero todo eso es por dirección del Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado a quién le permiten que ponga manos sobre ustedes. Si esa persona está en pecado, o si esa persona practica brujería, es un cristiano falso, puede transmitir esa inmundicia a uno. Pero un hombre de Dios genuino, Dios lo puede usar para transmitir bendición y para transmitir dones espirituales. Tengan cuidado. Escriban sus papeles. Es muy probable
que Timoteo se encontraba triste y desanimado por el aprisionamiento de Pablo y la terrible persecución hacia la iglesia. Entonces Pablo lo estaba animando: Timoteo, no te des por vencido. Timoteo, no dejes de estar haciendo lo que tienes que hacer, no dejes de ejercer tus dones, no dejes de pastorear a la gente. A pesar de que a lo mejor Timoteo estaba muy triste, que una vez más Pablo estaba aprisionado, y también de la persecución que había hacia la iglesia, ¿no? Hermanos, todas estas cosas golpean fuerte, duro. Pero Pablo le decía: te aconsejo que avives el fuego, o sea, que mantengas encendido, que sigas haciendo el trabajo del Señor, ejerciendo tus dones cuando que te fueron dados cuando te impuse las manos. A pesar del estado en que se hallaba Pablo y la persecución de la iglesia, animaba a Timoteo a seguir poniendo por obra su llamada. Hermanos, no debemos darnos por vencidos, que Dios nos ayuda. Te sientes que vas a tirar la toalla, como dicen. Órale a Dios, dile: Señor, ayúdame a no darme por vencido, ayúdame a no darme por vencida. Ayúdame a ser fuerte en ti y en el poder de tu fortaleza para seguir adelante. Ayúdame, Señor. Dios nunca nos prometió que todo sería de color de rosas, pero sí nos prometió ayudarnos a vencer. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, nos dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, dejemos de oír esos falsos profetas, esos falsos pastores que nos dicen que si estás pasando por pruebas y problemas, algo está mal, necesitas mandarme dinero para que salgas de eso. Necesitas comprar este trapo ungido, esta cosa ungida, para que salgas de tus problemas. Cuidado con eso. Hermanos, el camino del Señor es sufrido y tenemos que aprender a perseverar a pesar de las pruebas. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como Él venció, si ponemos nuestra fe en Él, nosotros también venceremos. Amén, gloria a Dios, sí. Sí. Y así como Josué, debemos esforzarnos y ser muy valientes. Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Estaba a punto de invadir a Canaán, conquistar la tierra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué quiere decir? Mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Que sigamos adelante. Sigue en oración, sigue leyendo la Biblia, sigue sirviendo al Señor, sigue apartándote del mal, sigue haciendo lo que es correcto, sigue obedeciendo la palabra de Dios. Esfuérzate y sé muy valiente. Se requiere valor, hermanos. Apocalipsis nos dice que los cobardes no heredarán el reino del cielo. Tenemos que ser muy valientes y escoger servir a Dios, obedecerlo. Aunque nademos contra la corriente. No sé si ustedes han visto un tipo de pescado que se llama salmón, que cada año regresa a poner sus huevos y luego se muere. Pero para llegar al lugar donde nació, tienen que nadar no nomás en contra de la corriente, sino hacia arriba. No sé si los han visto. Y es un tipo de pez poderoso que nada en contra de la corriente hacia arriba hasta que llega a ese lugar, pone sus huevos, se muere y lo sale otra generación. Entonces hagan de cuenta que nosotros estamos nadando en contra de la corriente. No es fácil. Mi punto es que no es fácil. Pero si te dejas llevar por la corriente y te lleva para abajo, entonces vas a estar caminando por
el camino ancho que todo el mundo encuentra, ¿verdad? Todo el mundo quiere caminar ahí porque no tienen que esforzarse. Pueden vivir como quieren, en los placeres que quieren, pero ese camino dirige a la destrucción. Pero el camino angosto siempre va contra la corriente del mundo, hermanos. Y por eso tenemos que esforzarnos. ¿Sabes qué? Si no, en nombre del Señor voy a seguir adelante. Y ser muy valientes. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa. Él va contigo. Vamos en contra de la corriente, pero ahí va el Señor. Animándonos. Ánimo, ánimo. Sigue adelante. No te des por vencido. No te des por vencido. Finalmente, verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Entonces, escriban los papeles. Algunos han tomado este versículo para especular que tal vez Timoteo era algo tímido. Y a lo mejor era cierto, eso es una posibilidad. Pero lo más probable es de que Pablo le recordaba del poder de Dios disponible a todo creyente, aún en situaciones difíciles, ¿verdad? El mentor de Timoteo, Pablo, estaba en la prisión y la iglesia sufría gran persecución. Y sin duda todo esto golpeaba al pastor Timoteo, ¿verdad? Hermanos, la persecución de Nerón a la iglesia fue terrible, ¿verdad? Escribe la historia que Nerón quemó Roma a propósito y le echó la culpa a los cristianos. Y dice que tomaba a los cristianos y los ponía como antorchas humanas para alumbrar las calles de Roma. Era un hombre totalmente despreciado, ¿verdad? Y la persecución en contra de la iglesia era dura. Y cuando vienen los problemas duros, hermanos, nos desanimamos, por más fuertes que seamos. Pero Pablo le dijo a Timoteo, mira, Dios no nos dio un espíritu de temor. Unos lo traducen timidez, aquí lo traducen cobardía. Dice, pero nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder, las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Amor, para poder balancear ese poder. El poder sin amor, hermanos, es tiranía, ¿verdad? Pero el poder mezclado con el amor es muy eficaz en el reino de Dios. Y dominio propio, que no perdamos la cabeza, que no andemos, ¿cómo se dice?, paranoicos, que no nos volvamos locos en medio de las situaciones difíciles, sino que mantengamos nuestra paz en el Señor aún en tiempos difíciles. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Jesús nuestro Mesías. ¿Ves? Poder, amor y dominio propio. Entonces, no te desanimes, Timoteo. Sigue adelante, sigue trabajando. Porque Dios no te dio ese espíritu de temor o cobardía, pero te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio que nos lleva a la victoria en medio de toda situación. Nos ayuda a seguir adelante en medio de toda situación. Entonces, como siempre, Pablo, en vez de enfocarse en su propia situación, se preocupaba más por Timoteo y la iglesia. Lean las epístolas desde la prisión, Colosenses, Efesios, no me recuerdo los dos, son 4. Léanlos y se van a dar cuenta que Pablo estaba más preocupado por la iglesia que por su situación. Debemos entonces disciplinar nuestras mentes espirituales y pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas desde su perspectiva. Sin duda alguna, hermano, los tiempos irán de mal en peor y debemos recordar que el temor y el miedo no vienen de Dios. Acuérdense, no somos peregrinos, ¿verdad? Sí, las cosas a veces se ponen duras, pero son temporales. Solamente vamos de pasadita. Acuérdense que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra meta ultimada es con nuestro Señor Jesús el Mesías en el cielo. Acuérdense, vamos caminando hacia allá poco a poco. Tal vez como la tortuga, ¿verdad?
pero ahí vamos seguros, poco a poco. Y vamos a llegar, hermanos, porque el Señor prometió que vamos a llegar. Y estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesús. Él nos está ayudando, hermanos. Cobren ánimo, vamos a llegar. Pero tenemos que aguantar y tenemos que perseverar. Amén, Padre. En conclusión, pase lo que pase, debemos mantener nuestra esperanza en las promesas seguras de Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos, fija. No es ningún hombre, ninguna institución, no es el dinero, no es la fama, no son los programas, no son las ayudas. Es Jesús, Yeshua, nuestro Dios. Él es nuestra seguridad. Padre, gracias te damos este día, gracias por la promesa de vida eterna que tenemos. Ayúdanos, Señor, a caminar, danos la gracia, la paz, la misericordia para caminar y no desfallecer, Señor. Ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, pero seguir caminando en este camino angosto, Señor, que muy pocos quieren caminar. Y úsanos, Padre, úsanos para traer a las almas perdidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua Mashiach. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos fortalezca, nos ayude a seguir adelante, paso a paso, firmemente, hasta que lleguemos a la meta, que es vivir con nuestro Señor Jesús, con Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.